Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Kant no era creyente. Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, y a pesar de que fue criado en un hogar piadoso, pietista, desarrolló una perspectiva crítica sobre la religión tradicional y las creencias sobrenaturales. Podemos decir que era escéptico sobre muchas afirmaciones religiosas, también era crítico de la Iglesia institucional y de los ritos o dogmas, y también hay que señalar que Kant valoraba especialmente la estructura ética del cristianismo, por supuesto. Por otra parte, desde la epistemología de Kant, desde la teoría del conocimiento kantiana, desde el criticismo kantiano, desde su idealismo trascendental, Dios se puede pensar pero no se puede conocer, porque no es, diríamos, un ser que se pueda captar por la sensibilidad. Tenemos que pensar que Kant afirmaba que había tres facultades que eran el entendimiento, la razón y la sensibilidad. Dios no era una entidad que fuera percibida empíricamente como una intuición sensible o una intuición empírica, por lo tanto no podía ser objeto de conocimiento. En ese sentido, él lo tenía muy claro. Por otra parte, también él consideraba que la existencia de Dios no puede ser probada ni refutada, pero más bien no probada, porque de hecho el argumento ontológico de Kant, referido a San Anselmo, el argumento ontológico de San Anselmo, que fue estructurado por Kant y explicitado por él mismo, pues dice que Dios no puede ser probado ni con argumentos a priori ni a posteriori. Por lo tanto, ¿podemos pensar en Dios como reafirmación de la moralidad humana? Sí, pero ¿se puede considerar que Dios existe realmente? Pues no. Por otra parte, también Kant, como pensador ilustrado que era, su famosa máxima sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, también rechazó cualquier tipo de superstición, de fanatismo, y promovió una fe, entre comillas, que se basa en la razón y que contribuye al mejoramiento moral del individuo. De hecho, él reafirmó una especie de religión natural o deísmo, que es una especie de Dios trascendente, que no es un Dios personal, al estilo, por ejemplo, del cristianismo, del judaísmo, etc. Y en ese sentido, pues podemos decir que Kant no era creyente en el sentido tradicional, en el sentido clásico que se entiende por creyente. Además, su filosofía crítica pone énfasis en la razón, en la autonomía moral y en la universalidad ética, porque la deontología de la ética formal kantiana es un universalismo moral. Y esto más allá de cualquier doctrina religiosa específica. Eso es algo evidente e indiscutible. También quiero citar pues, un fragmento de un artículo de Alfonso Fernández Tresguerres que se titula El Dios de Kant, que está en el Catoblepas en el año 2004, en esta revista electrónica del materialismo filosófico, y dice lo siguiente, la cita: a la muerte de Kant, el 12 de febrero de 1804, eran muy pocos los que ponían en duda, y en Königsberg nadie, que Kant no era creyente, en el sentido ortodoxo y habitual del término. O si se quiere decir en términos positivos, que Kant era un ateo o que al menos vivía como tal. En efecto, y hay otros muchos filósofos que lo consideran así, agnóstico, que no se sabe si Dios existe o no existe, pero más bien la persona se comporta como si no existiera, como decía Tierno Galván en su excelente libro ¿Qué es ser agnóstico?, o ateo. Por supuesto, también hay que decir que para Kant religión significa fe racional o religión natural o deísmo, algo que ya comenté anteriormente, y que su contenido es fundamentalmente moral y solo en relación con los mandatos morales integra la creencia racional en Dios, una creencia de la razón, pero nada más. Por otra parte, también Kant en sus escritos sobre religión dice que la moral conduce ineludiblemente a la religión, en el sentido de que las reglas éticas, las normas éticas, los planteamientos éticos son similares a los religiosos. De hecho, podemos pensar en los mandamientos divinos, que son una especie de mandamientos éticos a la vez, y en eso estaba totalmente de acuerdo el propio Kant. Y hay una frase muy clara de Kant que dice que fuera de una buena conducta, cualquier rito o, o práctica que tienda a hacerse agradables a Dios, al final es pura superstición y es fanatismo. Más o menos dice eso la frase. Entonces, realmente lo que quiere decir Kant es que lo importante es una buena conducta y pedirles cosas a Dios, como hacen muchos creyentes, hacer penitencias para que Dios les favorezca, etc. Eso para Kant, indudablemente, es algo propio de la superstición. Es los ritos y los cultos
para él son supersticiones, y los dogmas pues tampoco son válidos, porque Dios para él realmente no existe de una manera real y efectiva. En cualquier caso, puede servir el pensamiento en Dios como apoyo a la conciencia moral, y en ese sentido pues se manifiesta, por ejemplo, esto que acabo de decir en los postulados de la razón práctica, que son tres: la inmortalidad del alma, que para Kant, aunque no crea en ella en el fondo, es una garantía de la posibilidad de un progreso indefinido en la virtud, en la bondad del ser humano. También se puede poner como un postulado, un planteamiento de la razón práctica o moral o ética, la existencia de Dios como garantía de que virtud y felicidad, o bondad y felicidad, han de coincidir finalmente en el otro mundo, garantizado por Dios, supuestamente. Y en ese sentido, como una especie de apoyo ético o moral, o diríamos, o confirmación de la validez de la moral para que la gente se comporte bien. Pero eso no garantiza que exista Dios, ni mucho menos. Y luego está el tercer postulado de la razón práctica, que es la libertad, que se deduce de la existencia de la ley moral en la conciencia de cada uno. Por otra parte, también a la vez Kant señala la independencia de la moral respecto a la religión, en el sentido de que las buenas conductas son lo importante y no los ritos y los cultos, que para él son algo, diríamos, absolutamente erróneo y que no sirve para nada. Por otra parte, también, por supuesto, él analizó el fenómeno religioso en la religión dentro de los límites de la mera razón. El propio rey de Prusia le llamó la atención por sus consideraciones sobre la religión. Y también, por otra parte, el mismo Kant pues, dice que la comunidad ética puede ser llamada también, de una forma simbólica, pueblo de Dios o iglesia, y es lo único que puede liberar al ser humano del mal, porque él parte de la insociable sociabilidad del ser humano, la insociabilidad y a la vez la sociabilidad, porque Kant parte de, diríamos, de la afirmación de que existe una tendencia mala en el alma humana, o una maldad natural en el ser humano, para ser más claros. En ese sentido, pues está de acuerdo con lo que dijo anteriormente Thomas Hobbes y con lo que dijeron otros filósofos. Por otra parte, Kant, hay que decir que tenía muy buena relación con sacerdotes coetáneos de él, que eran amigos de él o conocidos. Por ejemplo, está el caso de Borowski, que incluso era sacerdote y era amigo de Kant, y que pues realmente escribió un libro titulado Relato y carácter de la vida de Immanuel Kant, donde cuenta cómo impartía sus clases, cómo era su vida cotidiana, etcétera, etcétera. En ese sentido, él tenía buenas relaciones con todo el mundo, y especialmente también con los religiosos, los sacerdotes, etcétera, por supuesto. En ese sentido, pues podemos hablar de otro gran filósofo, este español, Gustavo Bueno, que escribió varios libros sobre cuestiones religiosas y también leyó muchísimos tratados teológicos a lo largo de su vida, hasta su muerte en el año 2016. Gustavo Bueno nació en 1924 y, por ejemplo, está La fe del ateo, está El animal divino y, desde luego, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno insiste continuamente en que Dios no existe, que es un invento humano, en ese sentido algo similar a lo que dijo en el siglo XIX Ludwig Feuerbach, diciendo que Dios es una proyección, diríamos, de las excelencias del ser humano, de las cosas más positivas del ser humano, y en ese sentido, pues el materialismo filosófico niega totalmente la existencia de Dios. Por lo tanto, aunque Gustavo Bueno es un ateo, realmente él se consideraba un ateo católico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tenía amigos sacerdotes, amigos del clero, y por supuesto le entusiasmaba analizar el fenómeno religioso, los hechos religiosos, hacer una especie de fenomenología materialista de la religión, por decirlo de alguna manera, un comentario, una descripción, un análisis de los porqués de los comportamientos religiosos de los seres humanos. De hecho, desde la perspectiva de Bueno, la religión surge del culto a los animales, luego se evolucionó hacia politeísmo, luego el monoteísmo, de las grandes religiones del libro, como es el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, etc. Y, en definitiva, en ese sentido, tiene planteamientos similares, por ejemplo, al materialismo cultural de Marvin Harris, al marxismo, en ese sentido. También el propio Marx, como he sabido, decía que la religión era el opio del pueblo porque era una forma de consuelo ante las injusticias de la vida, etc. En definitiva, se puede estudiar la religión
y ser agnóstico, ser ateo y no ser creyente. Y no pasa nada, porque siempre puede haber una buena relación desde el respeto mutuo y desde una actitud intelectual abierta, comprensiva y dialogante. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.